Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio de solubilidad. El enunciado nos dice, el producto de solubilidad del cromato de bario es de 2 por 10 a la menos 10. Si el ácido crómico se comporta como débil en su segunda disociación con una constante de acidez de 3,2 por 10 a la menos 7, hallar dos cosas, la solubilidad del cromato de bario en agua pura y la solubilidad en una disolución 3 normal de ácido clorhídrico. Como la valencia del ácido clorhídrico es 1, pues es como si nos dijeran que es 3 molar. Y nos dan la masa molecular del cromato de bario. Bueno, pues vamos con el apartado A que nos preguntaba por la solubilidad del cromato de bario en agua pura. Hemos apuntado aquí los datos generales del enunciado y bueno, como nos dicen que tenemos que calcular la solubilidad en agua pura, vamos simplemente a plantear el producto de solubilidad del cromato de bario en agua. Este sería, bueno, pues que el cromato se disocia en bario y en ion cromato, y esto viene determinado por la constante de solubilidad. Podemos decir entonces que la constante de solubilidad es igual a la concentración de bario por la concentración de cromato. En este caso no vamos a tener en cuenta la hidrólisis del ion cromato, es decir, el proceso ácido-base del que nos hablan en el enunciado. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Bueno, pues por esto. Si nosotros disociamos el ácido crómico en su primera disociación, tendríamos esto, y su segunda disociación sería esta. La primera, como no nos dicen constante de acidez para ella, pues es como si fuera directa. Esta flecha la podríamos poner directa. Pero esta no, este es un equilibrio, porque nos dan su constante de acidez que es pequeña. Es decir, se comporta como un ácido débil. Entonces la constante de acidez sería igual a al valor que nos dan, que es 3,2 por 10 a la menos 7, y esto sería igual a la concentración de los productos partido la concentración del reactivo. Si le damos la vuelta al equilibrio ácido-base, a este equilibrio ácido-base, lo que obtenemos es esto. Obtenemos la constante de basicidad, digamos. ¿Cómo se relacionaba la constante de basicidad con la de acidez? Bueno, pues por el producto iónico del agua. Simplemente K sub A por K sub B es igual a 10 a la menos 14. Entonces, como conocemos K sub A, podemos despejar K sub B. Vemos que la K sub B de este proceso sería 3,13 por 10 a la menos 8. Es baja, no está muy disociado el cromato. Es decir, no está muy desplazado este equilibrio hacia la derecha. Por lo tanto, alfa es pequeña. Entonces no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a decir, o podemos decir, que el cromato está todo en forma de cromato y no hay prácticamente nada en forma de hidrógeno cromato. Por lo tanto, teniendo solo en cuenta este equilibrio de aquí, el de solubilidad, diríamos que en el equilibrio tenemos una concentración S de bario y una concentración S de cromato. Planteamos el producto de solubilidad, sería K sub S igual a S al cuadrado, despejamos y obtenemos que en agua pura la solubilidad es de 1,41 por 10 a la menos 5 mol por litro. Ahora vamos a ir al apartado B. En el apartado B nos piden la solubilidad en una disolución ahora 3 normal de ácido clorhídrico, que hemos dicho que era lo mismo que 3 molar. Vamos a plantear los equilibrios. El primer equilibrio sería, por supuesto, el de precipitación, que es el anterior que teníamos en el apartado A, pero ahora sí que vamos a tener en cuenta ese equilibrio ácido-base. Hemos puesto aquí solo la segunda disociación del ácido crómico, puesto que es del único que nos dan constante de acidez, entonces es en el que existe un equilibrio. Para el primer equilibrio, el de precipitación, tendríamos que la constante de solubilidad es igual a la concentración de cromato por la concentración de bario, que nos dicen su valor, y vamos a llamar a esta expresión 1. Y para el equilibrio ácido-base tendríamos que la constante de acidez es igual a la concentración de los productos dividido la de los reactivos. Nos dan también su dato y llamamos a esta expresión número 2. Ahora nosotros tenemos que relacionar estos dos equilibrios. Vamos a empezar por el de ácido-base.
Para ello vamos a hacer una primera suposición, y es que al añadir el clorhídrico al medio, el ion cromato sí que va a reaccionar con los protones, en este caso, formando el hidrógeno cromato. Es decir, este equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Se va a formar este hidrógeno cromato, porque hemos añadido protones que van a reaccionar con el cromato y se va a desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, va a disminuir esta concentración de cromato que tenemos en el medio, en la disolución. Y esto va a afectar al equilibrio de precipitación. Si este disminuye, este equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, por lo tanto, la solubilidad del cromato de bario va a aumentar. Bueno, ahora que hemos visto entonces que este equilibrio ácido-base va a ir hacia la izquierda y el equilibrio de precipitación va a ir hacia la derecha, ya podemos relacionar los valores de concentraciones de uno y otro. Empezaremos por el de ácido-base. Nosotros en un principio tendríamos una concentración 3 molar de protones, como nos dice el enunciado, y una concentración S, es decir, la solubilidad del ion cromato. Pero claro, al desplazarse este equilibrio hacia la izquierda, es decir, están reaccionando estos dos para dar hidrógeno cromato, tenemos que restar lo que haya reaccionado a este 3 y a esta S. Entonces nos quedaría lo siguiente: S menos X, que es la cantidad que ha reaccionado, y 3 menos X, para dar X de hidrógeno cromato. Esto lo trasladamos ahora al equilibrio de precipitación. Quedaría lo siguiente: la misma concentración en ácido-base la tenemos que tener en el equilibrio de precipitación. Entonces, en el cromato vamos a seguir teniendo S menos X en el equilibrio de precipitación. Y por otro lado, del bario seguiría habiendo S en la disolución, puesto que este no está en ningún otro proceso, simplemente está en el equilibrio de precipitación. Ahora vamos a hacer una serie de suposiciones para simplificar al máximo posible el ejercicio. Nosotros hemos dicho que hay bastante cantidad de protones en disolución, entonces podemos decir que el equilibrio ácido-base está muy desplazado a la izquierda, como hemos comentado antes. Por tanto, podemos decir que de protones tenemos prácticamente 3 molar, es decir, es como si esta X fuera despreciable. Así que decimos que la concentración de protones es 3. Además, si ese equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, significa que esta X es bastante grande en comparación con la solubilidad. Por lo tanto, podríamos decir también que S menos X va a dar prácticamente 0, que esta S va a ser relativamente pequeña. Entonces, podemos decir que la concentración de cromato va a ser igual a S menos X, que va a ser prácticamente 0. Es decir, que la solubilidad y la X van a ser prácticamente iguales. Por lo tanto, vamos a combinar las dos expresiones anteriores, la 1 y la 2. Combinándolas, simplemente vamos a llegar a que la constante de acidez es igual a la constante de solubilidad por la concentración de protones partido la concentración de bario por la concentración de hidrógeno cromato. Teniendo en cuenta que hemos dicho que la concentración de protones va a ser aproximadamente 3, bueno, pues vamos a sustituir lo que ya sabemos. La K sub S tendrá un valor que nos lo dan. La concentración de protones es 3, la concentración de bario es S y la concentración de hidrógeno cromato es X. Ahora seguimos y hemos dicho que la S y la X son prácticamente iguales, así que podemos sustituir la X por la S. Es decir, nos queda solo una incógnita. Podemos despejar S y obtenemos que la solubilidad es 0,043 molar. Sí que nos pedían la solubilidad, pero no en esas unidades. Finalmente, para acabar el ejercicio, lo único que tenemos que hacer es pasar los moles por litro de la molaridad a gramos por litro, que es lo que nos pedían. Para eso utilizamos la masa relativa que nos daban en el enunciado del cromato de bario. Así obtenemos que la solubilidad en gramos por litro son 10,89. Y con eso habríamos acabado el ejercicio. Ya sabéis que si queréis seguir viendo más vídeos como este y que os lleguen nuestras alertas, podéis suscribiros al canal.